Bueno, muy buenas noches para todos. Iniciamos de esta manera, como lo hacemos semanalmente, Consideraciones, un programa de interés general que ya tiene poco más de 2 años en el aire a través de televisión regional y, como decimos siempre, somos agradecidos por estar aquí, por aquellos que nos apoyan, por nuestros anunciantes, por los televidentes, por todos aquellos que nos hacen llegar sus opiniones a través de las redes sociales. Así que nosotros siempre decimos que somos agradecidos y que además aprendemos de quienes nos visitan, de todos los invitados que han pasado en todo este tiempo por Consideraciones. Hoy va a estar con nosotros el candidato a concejal Sebastián Artola por el Frente para la Victoria. El tema que nos convoca hoy es el tema político, la actualidad de la ciudad de Rosario, en el ámbito provincial, en el ámbito nacional. Vamos a tener un cúmulo de temas para hablar con Sebastián Artola. Pero no podemos dejar de lado el clásico de nuestra ciudad que se ha jugado horas atrás y que, afortunadamente se desarrolló en paz, que el clásico no tuvo incidentes y que hubo un ganador. Y que tenemos que estar acostumbrados los rosarinos a que si hay un ganador, que todo se desarrolle en paz, en calma, que prime la cordura. Más allá de que no hubo hinchas visitantes, creo que hay que llegar a un lugar donde podemos, Jorgelina, muy buenas noches, tenemos que aceptar el resultado adverso o a favor de un equipo u otro, ¿no es cierto? Sí, ser buenos perdedores, lo que se llamaba antes. Exactamente, así que más allá de que hubo una persona, un pequeño muerto también por eso fue en una zona de Rosario que tenía una camiseta de Boca y que estaba junto a algunos chicos de Newell's Old Boys, que fue matado por algunos hinchas de Central que pasaban por el lugar. Lamentable. Exacto. Lamentable, es una muerte. Sí, realmente, sí. sea como hayan sido los hechos, es una muerte y realmente eso empaña toda la alegría que fue el clásico, que se pudo volver a jugar. Sí. En fin, Por supuesto. ¿Vamos a dar comienzo al programa? Sí, y quería hacer una acotación. Sí. Que gana Central, a mi criterio gana bien, más allá de que Newell's juega muy bien al fútbol, para mí es el mejor equipo de la Argentina. Y algo que quiero destacar, sí. Cuando todo, una semana antes se venía diciendo, mencionando públicamente que no hubiesen incidentes, que todo se desarrolle con normalidad. Me pareció una actitud irresponsable de jugador de Newell's, Maxi Rodríguez, cuando concreta el gol de Newell's, hacerle un gesto a la hinchada de Central. Me parece desacertado, creo que va a pedir disculpas, a toda la hinchada de Central por esa equivocación, ¿no es cierto? Claro, sí, no fue afortunado el festejo. Seguro. Pero tal vez fue mucha la presión que sintió, estaba bastante llena la cancha y hay que estar ahí en el momento. A lo mejor eso lo desbordó, siendo que es un jugador de tanta experiencia. Bien. Bueno, vamos ahora sí a dar comienzo al programa de hoy y tenemos como siempre a nuestra columnista Malvina Moschela, que está con nosotros. Bienvenida, Malvina, buenas noches. Buenas noches, Jorgelina y Marcelo, buenas noches a la gente. Bueno, les voy a comentar de que hoy vamos a estar hablando del tema de las elecciones. Se realizarán las elecciones legislativas el día 27 de octubre, donde se elegirán diputados nacionales y concejales. Justamente por esto, muchísimos medios de comunicación, muchísimos periodistas se encargan de generar polémica, ya sea criticando o aprobando dichos oficialistas u opositores. Por un lado, anunciando obras faraónicas a favor del gobierno nacional y por otro, criticando de manera desmedida y realizando denuncias espectaculares en contra del mismo. Pero mientras todo pasa, tenemos una clase política integrada por oficialistas y opositores
que muchas veces no sabe o pareciera no querer ver el interés cada vez más mínimo o más exiguo por parte de la población. Creo que esta es una pregunta que todo el arco político debe hacerse. ¿Por qué se da la falta de interés de la población hacia la política? Creo que todo lo nefasto que nos dejó los años 90, lo más lamentable y lo más destacable es la muerte de las ideologías. Creo que por aquellos años estaba desactivada por completo todas las actividades relacionadas con la militancia, situación que favorablemente ha ido cambiando a lo largo de los años, hasta que en la actualidad muchas agrupaciones políticas representadas por jóvenes que responden con lealtad, militancia y compromiso hacia cada uno de los candidatos favoritos. Pero creo que esta politización de la juventud debería darse de manera mucho más masiva hacia generaciones venideras, hacia generaciones futuras. Pero ¿cómo se logra esto, no? Creo que la política debería recuperar su credibilidad, cambiar un discurso de confrontación por un discurso de diálogo y de propuestas que realmente resulten convincentes para la población. Y creo de que esta es una pregunta que deberíamos hacernos en casa, en profundidad y sobre todo con responsabilidad. ¿Cuáles son realmente las decisiones que debe tomar nuestra política en general, ya sea oficialistas u opositores, para establecer un mensaje verdaderamente contestatario de las demandas sociales? Y también creo que sería bueno, pero muy bueno, que resulten creíbles y que la gente los vea realmente comprometidos y honestos y con la necesidad de actuar sobre aquellas cuestiones que realmente resultan prioritarias para la población. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Malvina por tu participación. Quédate así, al final te saludamos. Gracias, muy amable. Bueno, ahora sí, presentamos al invitado de este bloque, de este primer bloque. Se llama Sebastián Artola. Muy buenas noches y muchas gracias por estar acá. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, hacemos una pausa, Sebastián, y después nos metemos de lleno con la entrevista. Dale. Ya volvemos. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Doctora María Mercedes Araujo, Derecho Laboral, Accidentes de Trabajo y de Tránsito. Maipú 575, Planta Baja, Oficina 4, Rosario. Teléfono 449-6859. Soy así, indumentaria femenina, talles para todas, cada prenda a tu medida. Vení, comprobalo. Entre Ríos, 1015, Rosario. Teléfono 426-6042. Bueno, muy bien, y continuamos con consideraciones en esta segunda parte del programa. Antes de darle paso a Sebastián Artola, vamos a mostrar, una de las exquisiteces que nos envía semanalmente, roticería El Pasaje. Vamos a, qué ricos que están, como siempre. Riquísimos. Como siempre están los sanguchitos ahí. Pasaje Juan Vélez y Boulevard Avellaneda. Viste que siempre están cerca de los invitados. Sí. Es para invitarlos a que se queden, ¿viste? Exactamente. Ya los adornamos con eso. El que le cantó fue el vicegobernador de la provincia. Sí, Jorge estaba Gen, muy tentado con Así los que sándwiches. Bueno, Sebastián, ahora sí, ¿qué te ha impulsado a ser candidato a concejal?
La realidad es que cuando uno empezó con la militancia nunca se imaginó terminar siendo candidato a concejal, ¿no? Yo arranqué a los 17, 18 años mi participación política y hoy, bueno, a los 35 tengo la posibilidad y la oportunidad de encabezar una lista de concejales, pero fundamentalmente creo que lo que nos fue llevando a participar activamente de las elecciones y a conformar esta lista es el desafío que presenta la ciudad de Rosario, ¿no? Entendemos que hay un proyecto de ciudad que lleva muchísimos años, que no ha logrado resolverle problemas muy concretos al grueso de nuestros ciudadanos y que hay una exigencia de renovación política por un lado, de que jóvenes, de que nuevos compañeros y compañeras ocupemos lugares de representación, lugares institucionales para imprimirles a esto una voz distinta, con nuevas ideas, propuestas, y creo que ahí está el desafío de todos los jóvenes que en los últimos años se han volcado masivamente a la política, ¿no? También poder esa participación, esa energía, esas ganas, también poder traducirlas en una propuesta electoral y en este caso en una representación para un consejo municipal que permita ir dando respuestas con nuevas prácticas a problemas que llevan muchos años y que necesitan y requieren del compromiso de todos. Dijiste que comenzaste a los 17 años. Contanos un poquito cómo son tus comienzos, de qué agrupación surgiste. En realidad yo empecé a participar y a militar en los últimos años de mi secundario, ¿no? Yo nací en San Nicolás y en los últimos años del secundario muchos estudiantes nos empezamos a comprometer en relación a la defensa de la educación pública, ¿no? Era el año 95, año 96, cuando había un proyecto de gobierno que intentaba precisamente privatizar la educación pública o restringir el ingreso al colegio secundario, a la universidad pública, y ahí empezaron mis primeras participaciones en movilizaciones de defensa del colegio público. Después, cuando me vine a Rosario, ya decidido que me interesaba, que quería militar y comprometerme con política, me vine a estudiar la licenciatura en Ciencia Política y ahí empecé en una agrupación universitaria que a su vez hacíamos trabajo barrial y territorial en zonas muy humildes de la ciudad de Rosario, ¿no? Estamos hablando años 97, 98, 99, momentos en que Rosario era la capital de la desocupación en Argentina, así que ahí empezaron mis primeros pasos de militancia en nuestra ciudad, en la zona sur, en Barrio Magnano fue el primer barrio en el cual yo milité, y después en la zona oeste en Barrio Santa Clara. Así que esos fueron mis primeros años hasta que después ya en el 2003 fundamos el Movimiento Martín Fierro. Ahora, Sebastián Artola, hay algunos dirigentes políticos, como por ejemplo Héctor Caballero, que dicen que después de las elecciones podría haber en la ciudad de Rosario aumento de la tasa municipal y del transporte urbano de pasajeros, de la tarifa del transporte urbano de pasajeros. ¿Usted cree que esto se va a dar, que es así? ¿Tiene alguna información al respecto? Información no, pero conocemos a la actual gestión que ya lleva varios años y sabemos que después de las elecciones suele aumentar los tributos municipales y en particular el transporte público ha habido aumentos compulsivos entre el 2011 y 2012, ¿no? Gracias a las famosas facultades delegadas que violan, digamos, la ordenanza municipal que sostiene que la fijación de la tarifa es competencia del Consejo Municipal, se aumentó casi un 70%, ¿no? De un año a otro, teniendo hoy una de las tarifas de transporte urbano más cara del país. La realidad es que uno no sabe qué van a hacer, pero no es de descartar que después haya un nuevo ajuste, porque precisamente, esta gestión y el gobierno provincial se han caracterizado por aumentar los impuestos, pero nunca mejorar las condiciones de los servicios públicos o invertir ese aumento de presupuesto en más obras públicas para la ciudad de Rosario que faltan y muchas. Así que habrá que ver qué pasa, pero uno no escuchó por parte del oficialismo ni afirmar ni negar tal posibilidad. En el lanzamiento de tu campaña dijiste que querías transformar la ciudad de Rosario como se está transformando el país con Cristina. ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Cuál es la idea de Sebastián Artola? Fundamentalmente, cuando uno habla de que la ciudad y la provincia transite el mismo camino que viene recorriendo la Argentina desde el 2003, tiene que ver con la posibilidad y la necesidad de empezar a construir
un proyecto de ciudad que contenga a todos los rosarinos. Digo, nosotros vivimos en una ciudad caracterizada por la desigualdad y por un crecimiento muy desparejo, ¿no? La ciudad ha crecido en los últimos 10 años mucho en términos económicos, pero sin inclusión social, ¿no? Muy a diferencia del proyecto nacional, que ha crecido en términos económicos, pero con políticas que han mejorado la condición de vida de nuestro pueblo. Para dar un solo dato a modo de ejemplo, ¿no? Se han levantado muchísimos edificios en los últimos años, pero tenemos 80.000 departamentos desocupados, según el último censo, porque no hay quien tenga el poder adquisitivo para comprarlo, y de la mano de eso ha crecido el déficit habitacional en nuestra ciudad. La propia municipalidad habla de que se calculan que hay alrededor de 60.000 familias de sectores medios y muy humildes que tienen negado su derecho a la vivienda. Bueno, este desajuste o esta enorme desigualdad creemos que tiene que ver con la ausencia de un Estado promoviendo oportunidades, promoviendo inclusión, promoviendo la igualación de derechos. Es ahí donde nosotros planteamos que debe haber un Estado más activo, un Estado que incluya, un Estado que amplíe derechos, un Estado que genere oportunidades. Ese es el sentido que nosotros le damos cuando planteamos poner a nuestra ciudad y a nuestra provincia en sintonía del proyecto nacional, que entendemos que es la manera de empezar a achicar esas desigualdades y de empezar a construir una Rosario para todos. ¿Y cuáles son algunas de tus propuestas para mejorar la ciudad de Rosario? Puntualmente 2 o 3. Y fundamentalmente hay una propuesta que nosotros queremos presentar en el Consejo Municipal que tiene que ver con la realidad de los jóvenes de los barrios más humildes, ¿no? Nosotros en toda esta campaña yo no escuché de ninguno de los candidatos más conocidos que plantearan la urgencia respecto a la realidad de los pibes de los barrios más humildes. Nosotros en los 2 últimos años, más del 70% de los homicidios tiene como víctimas a jóvenes que van entre 16 y 35 años. Hace muy poquito se hizo público que hay alrededor de 120 chicos procesados por ser soldaditos en búnkers del narcotráfico de la ciudad. Yo creo que creemos, ¿no?, que es un tema urgente y central de nuestra ciudad, y uno no ha escuchado a ninguno de los candidatos abordar este tema, ni siquiera mencionarlo, y ni que hablar de presentar propuestas que permitan empezar a resolverlo. Nosotros ahí queremos llevar un proyecto de primer empleo joven a partir de un compromiso entre el Estado municipal, que en función de beneficios tributarios para comercios, pequeñas y medianas empresas, la condición sea que incorporen laboralmente a jóvenes entre 18 y 30 años, porque muchas veces por discriminación, por prejuicio, los pibes no tienen la posibilidad de tener un trabajo formal, legal, en condiciones dignas, y para nosotros, frente a la realidad del delito, de la inseguridad, del consumo de drogas, o de que terminen porque no tienen otra salida siendo soldadito en un búnker, tiene que estar el Estado dignificando la vida de los barrios y creando trabajo para que todos ellos tengan la posibilidad de tener un proyecto de vida en su horizonte. Vos sabés, Jorgelina, que sí, el padre Montaldo, que está en un barrio de la ciudad, ha denunciado y ha informado horas atrás que en un barrio determinado hay un chico muerto por semana, o sea, entre 13 y 15 años. El problema es inmenso el que tienen allí. Sí, ya son más de 190 los muertos que hay acá en Rosario por el tema del narcotráfico, ¿no? Exactamente. Hablando un poco, decías que María Eugenia Bielsa te dio el apoyo. La semana pasada fue, y ella dijo que había que poner en sintonía, cosa que vos también aclarabas, lo que está pasando con el gobierno nacional en la ciudad de Rosario. ¿Vos crees que esto se puede dar si sigues siendo un gobierno socialista, o decididamente va a tener que cambiar esto para que se pueda lograr esta sintonía de la que hablamos? No, evidentemente tanto el socialismo como las distintas expresiones de la oposición en nuestra ciudad o en nuestra provincia, sea el radicalismo, sea el PRO, lejos están de compartir este proyecto nacional, popular y democrático que venimos construyendo desde el 2013 a esta parte. Me parece que el gran desafío nuestro como espacio político, como peronismo de la ciudad de Rosario, como espacio nacional y popular,
tenemos por delante la necesidad de construir una nueva representación política en nuestra ciudad y en la provincia que permita gestar un espacio que sea una opción real, concreta, que vuelva a enamorar a los rosarinos y que esté en condiciones de disputar hacia futuro la Intendencia de la Ciudad de Rosario y el Gobierno de la provincia de Santa Fe. Me parece que María Eugenia haya apoyado nuestra lista de concejales, para nosotros es un profundo orgullo, un honor. Es un fuerte espaldarazo también. Hay un respeto mutuo. Digo, María Eugenia Bielsa es, creo, la figura, estoy convencido, más importante de la política de Santa Fe, digo, no solo por ser la que mejor imagen pública tiene o por haber sido la más votada en las elecciones del 2011, incluso más que el actual gobernador, sino fundamentalmente lo que nosotros rescatamos es su capacidad de trabajo y el tipo de representación que ella expresa, ¿no? Muy en contacto con la gente, una relación muy horizontal, muy en la calle y fundamentalmente buscando los modos y los caminos para resolver los problemas, tocando los intereses que haya que tocar por más poderoso que sean, y eso a nosotros nos representa y creemos que si el peronismo va a volver a ser opción de poder es porque va a lograr superar también esa lógica mezquina, esa lógica cerrada, corporativa que ha caracterizado las prácticas del peronismo de la ciudad de Rosario, y creo que lo que hay que volver es a recuperar la dimensión colectiva de nuestro proyecto político, el pensarnos más allá de las individualidades y fundamentalmente volver a ponerlo de cara a los vecinos, con presencia en los barrios, en el territorio, porque es desde ahí donde es posible empezar a gestar una política popular y de cambio para la ciudad de Rosario. Ahora, ¿qué análisis haces vos? ¿Por qué el peronismo perdió lo que era la capital del peronismo? Que le cuesta tanto meterse en la ciudad, siendo que a nivel nacional gana gran parte de los distritos siempre. Y precisamente creo que por esto que estábamos charlando, ¿no? Por un tipo de representación que se olvidó del proyecto colectivo, que se olvidó de construir en el territorio, de tener presencia en los barrios, que dio la espalda a la militancia y que se pensó en función de los intereses más particulares, más individuales. Me parece que a su vez cerró la puerta a las nuevas generaciones, ¿no? A nuevos compañeros y compañeras que vienen militando y desde abajo, y no dio lugar a un recambio generacional. Yo estoy convencido que por abajo nuestro espacio político viene recreándose, viene creciendo y mucho en el territorio, en los barrios de la ciudad, con nuevos compañeros y compañeras, pero bueno, el desafío es que eso también pueda tener un lugar de representación, un lugar de participación en instancias donde se toman decisiones. Digo, cuando demos ese paso, y nuestra propuesta electoral tiene que ver precisamente con ser un aporte en este sentido, yo estoy convencido que hacia futuro y no muy lejano vamos a estar en condiciones de gestar una propuesta concreta de gobierno para la ciudad y para la provincia, que es lo que viene promoviendo a nivel nacional en su momento Néstor y ahora Cristina, ¿no? Que los jóvenes no solo tenemos que estar en la calle repartiendo volantes, hablando con los vecinos, pegando afiches, flameando una bandera, sino que también los jóvenes tenemos que tener un lugar protagónico en la política. Bueno, si algunos dirigentes locales eso no lo entienden, será problema de ellos, pero estoy convencido que en esta nueva generación militante está el presente y el futuro de la ciudad de Rosario. Sos uno de los referentes de la agrupación Movimientos, mejor dicho, Martín Fierro. Inclusive fuiste el creador, sos el creador del movimiento Martín Fierro. Ahora, ¿qué opinión te merece cuando escuchás tantas críticas a la Cámpora? En realidad, lo que sostengo siempre es que detrás de esa crítica a la Cámpora, por ser la agrupación juvenil más visible, ¿no? más directamente vinculada con la presidenta Cristina, lo que molesta de ahí es el fuerte protagonismo de los jóvenes en política. Me parece que lo que se esconde detrás de la crítica a la Cámpora es que a mucho molesta que los jóvenes militemos, participemos, nos comprometamos en política. Esa demonización o estigmatización que se quiere hacer sobre algunas agrupaciones, básicamente, en el fondo, estoy convencido que lo que no quieren es que haya jóvenes y nuevas generaciones comprometiéndose y militando por una sociedad distinta. Digo, ellos
los poderosos fundamentalmente, los medios hegemónicos de comunicación, estuvieron muy tranquilos y contentos en los años 90 cuando la sociedad en general y los jóvenes en particular veíamos a la política como mala palabra, ¿no? Entonces ellos tranquilamente podían hacer lo que querían con nuestra sociedad, con los destinos colectivos. Y cuando la sociedad se compromete, se interesa en política, participa, discute, y en particular los jóvenes, digamos, ahí empiezan a preocuparse porque no les es tan fácil manejar los destinos de una sociedad. Así que creo que en el fondo lo que hay es eso, una preocupación concreta respecto a que los jóvenes nos volquemos a la política y un intento de frenar esa participación creciente, pero la realidad es que ya, digamos, ese discurso, no hay muchas generaciones y sobre todo las más chicas ya no se lo comen más, digamos. Los pibes y sobre todo, ¿no?, uno lo ve mucho en los secundarios. La realidad es que ven que es un momento para comprometerse, para participar, para defender lo que se ha logrado y fundamentalmente para seguir transformando nuestro país. ¿Qué encontraste vos en el espacio que ofrece Cristina que te atrajo? A ver, un proyecto político, ¿no? Yo lo que vi o lo que me llevó a identificarme con el kirchnerismo es un proyecto político que volvió a recuperar banderas, conquistas, derechos que nuestro pueblo había perdido por décadas, ¿no? Yo creo que desde la dictadura militar, pasando por el alfonsinismo, el menemismo y la alianza, fueron tiempos donde siempre el pueblo o el grueso de la sociedad perdió, y con el kirchnerismo volvió un proyecto de país para todos, ¿no? La posibilidad de construir una Argentina donde todos tengamos lugar. Hay que recordar lo que eran los años 90, yo era joven y veía cómo muchísimos, sobre todo familias muy jóvenes, si tenían la posibilidad se iban del país porque el país las expulsaba, ¿no? Tenían que buscar su destino en Europa o en los Estados Unidos, y creo que desde el 2003 volvimos a recuperar la alegría de ser argentinos, ¿no? La alegría de vivir en un país que nos da posibilidades, y esto, digo, se expresa en muchísimas cosas, entre ellas la militancia de la juventud, pero también en la cantidad de compatriotas que han vuelto a la Argentina porque hay un proyecto de país que los convoca, ¿no? Yo soy docente de la universidad y ahí se ve mucho cómo la educación superior, la apuesta a la ciencia y a la técnica que ha hecho este gobierno ha permitido que muchísimos argentinos que se fueron en los 90 en busca de posibilidades volvieron gracias a un programa que se llama Raíces del Gobierno Nacional, que está repatriando a científicos porque ahora sí tienen posibilidades, ¿no? Ya más de 1000 científicos que formó la universidad pública, que se habían ido de la Argentina, están de regreso porque hay un momento, un proyecto colectivo que nos da a todos perspectivas de futuro donde desarrollarnos individual y colectivamente. Ahora, Artola, ¿qué le falta a Rosario para estar mejor? Se dice, bueno, el año próximo el gobierno provincial podría llamar para que, bueno, puedan reformar la constitución provincial y allí también, bueno, esté la autonomía para Rosario, también la ciudad de Santa Fe. Uno de los puntos importantes para que Rosario esté mejor en cuanto a inseguridad, por ejemplo, la reforma de la constitución provincial con lo que es la autonomía municipal, ¿pueden ser uno de los puntos importantes? Yo creo que lo que hay que repensar es el actual proyecto de ciudad y el rol del Estado. Digo, nosotros podemos tener autonomía municipal, pero si no repensamos el actual modelo de ciudad y si no redefinimos el papel del Estado, la situación que vive la ciudad no va a cambiar. Digo, y cuando hablo de rol del Estado tiene que ver con una decisión, concreta y contundente de empezar a dar una respuesta integral a la desigualdad y a los niveles de violencia y de inseguridad que vive nuestra ciudad. Y esto necesariamente tiene que llevar a una reforma profunda de la policía provincial, a una reforma profunda del poder judicial, y a un nuevo papel del Estado que promueva derechos y posibilidades para nuestros vecinos. Digamos, si nosotros no avanzamos en estos tres planos, va a ser muy difícil revertir los niveles de desigualdad, de inseguridad y de violencia que vive nuestra ciudad. Digo, nosotros
El gobierno provincial viene anunciando un supuesto plan de seguridad democrática y una reforma de la policía provincial, pero en el día a día esto no se nota, ¿no? Llevamos más de 188 homicidios en lo que va del año, hechos públicos, pero en consecuencia, ya superamos la cantidad de homicidios del año 2012, que fueron 183. La ciudad de Rosario triplica la media de homicidios nacional. En consecuencia, creo que hay un desafío de políticas de prevención en seguridad que tienen que ver con la policía provincial, con repensar el papel de la GUN, digamos, que no está claro cuál es el rol que cumple en nuestra ciudad. Yo quisiera ver a la GUN desplegada a lo ancho y largo del territorio de la ciudad, disuadiendo el delito, previniendo situaciones de robo, y no como muchas veces la vemos en alguna plaza o lugar céntrico con el termo y el mate. Digo, para nosotros una política de seguridad integral tiene que ver entonces con recuperar una fuerza policial, con tener otro papel del Estado y también sin duda con democratizar el Poder Judicial para empezar a desatar esa trama de connivencia entre sectores de la policía, Poder Judicial, narcotraficante y un Estado que la más de las veces mira para otro lado. Bien, Sebastián Artola, hacemos una pausa y continuamos. Dale, bueno. Bueno, Jorgelina, volvemos ya. Vamos a un corte porque está más que interesante la charla. Es importante destacar que Artola nació en San Nicolás, es politólogo y bueno, y como dijo recién, docente de la Universidad Nacional de Rosario. En el año 2003 impulsó la creación del Movimiento Martín Fierro, una agrupación kirchnerista. Es uno de los referentes, como dijimos hace minutos, de esta agrupación. En junio de 2013 fue propuesto para encabezar la lista del Frente para la Victoria como candidato a concejal de Rosario. Muy bien, entonces vamos a una pausa y seguimos con Sebastián Artola. Ya volvemos. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Doctora María Mercedes Araujo, Derecho Laboral, Accidentes de Trabajo y de Tránsito. Maipú 575, Planta Baja, Oficina 4, Rosario. Teléfono 449-6859. Soy así, indumentaria femenina, talles para todas, cada prenda a tu medida. Vení, comprobalo. Entre Ríos, 1015, Rosario. Teléfono 426-6042. Puede comenzar a ser contada a partir de los hechos que atravesaron a este país de Sudamérica, convertido en el final del 2001 en el centro de las noticias periodísticas, con el abrupto final del gobierno de Fernando de la Rúa. Doctor Don Fernando de la Rúa. El periodo presidencial de la Rúa se inició el 10 de diciembre de 1999. Con el triunfo de la alianza integrada por la tradicional Unión Cívica Radical y el Frepaso, venciendo en esa ocasión al candidato del justicialismo, Eduardo Duhalde. La alianza reemplazó en el gobierno a Carlos Menem, quien mantuvo el poder en la Argentina durante 10 años, periodo en el que los medios de comunicación acuñaron frases como concentración económica, exclusión social,
y relaciones carnales con los Estados Unidos. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Pero la alianza creada para vencer al justicialismo terminó en fracaso. La primera baja importante en el gobierno de la coalición fue la de su vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, quien renunció al año siguiente. No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Tras su ida del gobierno, todo el proceso comenzó a acelerarse. La verdad que hay que tener mucho estómago para uno compartir un sistema que la gente sospecha cómo funciona. Sumiendo a la alianza en una profunda crisis. Quiero decirles a los argentinos que lo lamento, pero que aquí no hay crisis. El agravamiento de la situación lleva a Ricardo López Murphy a hacerse cargo de la economía del país. Sí, juro. Tras la renuncia de José Luis Machinea, el primer ministro del área. Esto tiene dos importantes beneficios. Su plan de rebajas de sueldos y recortes en la educación, entre otros, lo obliga a despedirse de la función pública a solo 16 días de asumir. Rápidamente se hace cargo Domingo Cavallo, exministro de Relaciones Exteriores y de Economía del pasado gobierno de Carlos Menem. Una de sus primeras medidas impopulares fue el recorte del 13% a los sueldos de los empleados públicos y a los jubilados. Su plan de defender la convertibilidad a toda costa acorta el gobierno de Fernando de la Rúa. Sus 4 años de mandato se redujeron a la mitad. La alianza está unida, el gobierno sigue. La fuga de miles de millones de dólares, amparados por la libre disponibilidad de entrar y salir del país, ponen en rojo las reservas monetarias. Una vez más, los llamados fondos buitres y los capitales golondrina abandonan la economía argentina. El 30 de noviembre de 2001, una medida del ministro Cavallo congela los depósitos de todos los argentinos, permitiéndoles retirar semanalmente hasta 250 pesos. Argentina comienza a paralizarse. Largas colas en los bancos generan un rápido rechazo de la sociedad a las medidas que apuntan a sostener la convertibilidad monetaria en el ya casi imposible 1 a 1 con el valor del dólar. Rota la cadena de pagos, pisoteado el derecho de propiedad y la ley de intangibilidad de los depósitos, al gobierno de Fernando de la Rúa le restan unas pocas semanas de vida. Los signos de exclusión social son evidentes. En octubre de aquel año, más de 2.400.000 personas estaban sin trabajo. La tercera parte de la población activa del país no consigue empleo. Una deuda externa que trepa a los 140.000 millones de dólares. Una cifra imposible de pagar para una nación en medio de su crisis económica, política y social que suma 20 millones de pobres, de los cuales casi la mitad son niños y adolescentes. No tarda en hacerse sentir la respuesta de aquellos que ven atrapados en los bancos y en distintas entidades financieras todos sus ahorros. En distintos puntos de Buenos Aires y otras ciudades, grupos espontáneos de vecinos, sin banderas políticas ni organización, comienzan a agitar sus cacerolas en señal de protesta. La idea es rápidamente imitada por miles de personas. La crisis llega a su punto crítico. A las manifestaciones civiles, con saqueos y cacerolazos, el gobierno de Fernando de la Rúa decreta el estado de sitio. El final se acerca. Se cree que la renuncia de Domingo Cavallo, el 19 de diciembre, y un ofrecimiento a las fuerzas políticas de la oposición de acordar la cogobernabilidad solucionarían las protestas. Pero todo fracasa.
En el atardecer del 20 de diciembre de 2001, una jornada de represión y violencia deja un saldo de 27 muertos y cientos de heridos. Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia de la nación. Un largo camino de preparación para ser presidente había concluido. Don Fernando de la Rúa. Se inicia para Argentina un proceso que tendría en solo 10 días 5 presidentes y una nueva frustración para el país. La imagen del helicóptero despegando desde los techos de la Casa Rosada con el renunciante Fernando de la Rúa quedará grabada en la memoria de los argentinos. El senador Ramón Puerta, presidente de la Cámara Alta, asume provisionalmente el gobierno por 48 horas. La Asamblea Legislativa designa entonces como presidente al gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, el 23 de diciembre. En el mensaje de Asunción anuncia el default, la suspensión de pagos de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Su gobierno durará escasos 7 días, presentando su renuncia al cargo. Que presentar mi renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa. Nuevamente asume provisionalmente otro presidente. Es Eduardo Caamaño. Pero este será un año nuevo distinto. Un año nuevo que traerá nuevo presidente. Aquel que fuera derrotado en las últimas elecciones presidenciales. Es el turno de Eduardo Duhalde, quien logrará terminar su mandato, convocando a elecciones nacionales. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Su primer ministro de Economía, Jorge Remes Lenikov, anuncia la pesificación monetaria a $1.40 por dólar, abandonando la convertibilidad. La nueva paridad del peso va a ser de 1.40 respecto de...